Soy Sara García y yo soy Yoshi Levan. Y esto es Centroamérica Unida y Resistiendo. Conversaremos sobre política, derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos. Desde una mirada feminista e interseccional. Con activistas feministas y defensoras de derechos humanos de la región. Escuchanos los viernes en la radio de todas en el www.colectivofeminista.org.sb. Comenzamos. Hola a todas, todos los que nos ven en esta tercera ya temporada del podcast Centroamérica Unida y Resistiendo. Estamos ya con mi compañera Sara García, después de un pequeño descanso que nos dimos, pero aquí estamos. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Hola, Yoshi, qué gusto estar aquí nuevamente en el podcast. Ya me hacía falta tener ese espacio de diálogo, ese espacio para escucharnos y para también ampliar esa escucha a toda la región centroamericana. Así que qué gusto verte. Gracias también a Todas TV y Radio de Todas, que siempre están apoyando todas estas iniciativas, todos estos proyectos de comunicación feminista, de comunicación que busca la liberación. Sí, súper contentas por iniciar, pero también creo que es importante iniciar con un saludo, con un mensaje más bien de solidaridad con nuestras hermanas hondureñas y nicaragüenses, que en este momento pues Centroamérica por segunda vez está siendo golpeado por las consecuencias del cambio climático, ¿verdad? De ese poco... de esa poca apuesta a la conservación de los bienes comunes, de los bienes naturales, y que ahora justo vemos las consecuencias porque los fenómenos naturales no existen, sino que son consecuencias de ese uso inadecuado que hacemos de los bienes comunes, los bienes de todas las personas. Así que nuestra solidaridad con nuestras hermanas nicaragüenses, con nuestras hermanas y compañeras feministas hondureñas también, pues estaban recuperándose de la tormenta ETA y ahora pues están enfrentando este otro huracán que ahora pues ya es tormenta, pero que por las afectaciones del fenómeno anterior, pues ahora también se están viendo golpeadas, principalmente comunidades del Caribe, en Nicaragua, y también de la parte de la costa en Honduras. Sí, un abrazo solidario a todas las compañeras que están siendo días bastante difíciles y que bueno, aquí estamos, nos estamos acuerpando y esperemos que ya pase todo esto, que ya se termine el 2020, por favor. Ay, no. Bueno, pero retomando un poquito nuestro podcast de esta semana, Sara, contanos un poquito sobre quién nos acompaña y cuál va a ser el tema sobre el que vamos a estar conversando. Bueno, fíjense que en estos días estuvimos reflexionando con Yoshi sobre la importancia de abordar una temática que nos atraviesa la historia de todo Centroamérica, que atraviesa nuestras vidas también. Y queríamos tener un diálogo con una compañera que está muy, muy de cerca de esas luchas. El día de ahora hemos dedicado este programa para hablar sobre la memoria y la verdad. Y estamos haciendo un llamado a construir memoria contra esta impunidad que nos han impuesto desde este sistema. Y en ese sentido estoy muy feliz que sabemos que son momentos difíciles y las agendas son complicadas, pero que logramos coincidir con Amanda Castro, que le damos la bienvenida. Amanda Castro es feminista, antropóloga, activista por la memoria, hija de padre y madre desaparecidas, y también es parte de un colectivo que se llama Salvadoreñes Construyendo Memoria. Así que bienvenida, Amanda.
Hola Yoshi, hola Sara, quiero agradecerles por esta invitación y también quiero agradecerles por esta iniciativa comunicativa, feminista, libertaria, como decía Sara. Creo que es importante que cada vez hagamos este tipo de trabajo que requiere preparación, tiempo, energía, y la felicito por eso. Y también quiero agradecerles que me hayan invitado a este espacio al inicio de su tercera temporada en esta actividad, en este trabajo. También quiero saludar y solidarizarme con las hermanas hondureñas y nicaragüenses por esta tormenta, ¿no? Y por las afectaciones en el territorio, en sus cuerpos, en sus vidas que pueda tener esto. Como coincido con Yoshi, no hay esos fenómenos naturales. La naturaleza responde a todos los agravios que las empresas multinacionales, que los seres humanos que han querido acaparar han hecho durante todo ese tiempo, y es justamente las consecuencias del cambio climático. Así que un saludo solidario para ellas y también acá, ¿verdad? Porque hay muchos territorios vulnerables por esto, por tanta construcción, por tanta invasión en la tierra. Entonces también acá hay que estar a la expectativa. Son momentos duros, como decían, el 2020 está muy, muy intenso y afecta mucho más a quienes siempre han estado en los márgenes, ¿verdad? Así que agradecerles y también por invitarme. Bueno, vamos a irnos con el dato, que ahora, bueno, van a ver que tenemos algunos cambios en el formato del podcast y que ya, pues para hacerlo más dinámico, así que vamos ahorita con el dato. El pasado 21 de septiembre, en cumplimiento de la resolución judicial firme, el juez de las personas peritas designadas se presentaron a las instalaciones del Estado Mayor Conjunto para realizar la inspección de archivos militares. Su ingreso fue denegado por un coronel de las Fuerzas Armadas. Ver a un juez de la República rechazado por un miembro de las Fuerzas Armadas deja una imagen de desobediencia militar al poder civil, sino que además vuelve a poner a las víctimas y a la sociedad en su conjunto en el tiempo en el que la seguridad nacional era la personificación del terror. Por eso estamos aquí, para decir a viva voz que no estamos dispuestas a consentir que las Fuerzas Armadas se excedan en su actuación. Testigos somos de los crímenes y las atrocidades que fueron capaces de cometer cuando lo hicieron. Y por eso aquí y ahora les decimos nunca más. Aquí y ahora venimos a decirles a las Fuerzas Armadas que dejen de lado su historia de cobardía y asuman quiénes son y qué han hecho. Queremos que abran los archivos y que compartan la verdad, porque se trata de la verdad de todo el pueblo salvadoreño. Verdad que es de todos y que no le pertenece exclusivamente a nadie. No se puede tapar el sol con un dedo. La verdad saldrá a la luz tarde o temprano. La historia avanza, el juicio va. Sean parte de la paz, pidan perdón, reparen todo lo posible a las víctimas, sanen las heridas, dejen de hacerle la guerra a El Salvador. Estamos aquí ahora porque queremos verdad, porque sin verdad no hay justicia, y queremos justicia porque sin justicia no hay paz. Ni paz para nuestros muertos, ni paz para nosotros, ni paz para nuestras hijas e hijos, ni paz para esta tierra, para esta sociedad. Este es un extracto del manifiesto popular con las víctimas que se denomina Hacia una cultura de verdad, justicia y paz, que fue elaborado por el colectivo Salvadoreños y Salvadoreñas Construyendo Memoria, del cual pues nuestra invitada también forma parte. Sí. Sí, este comunicado creo que resume un poco sobre ese contexto en el que estamos, y queríamos a partir de ahí traerlo a esta tertulia, a este diálogo con Amanda, para que pudiéramos, bueno, partir de un hecho muy, muy concreto, ¿verdad? ¿Qué significa construir memoria en El Salvador? ¿Qué significa esta palabras tan poderosas de construir memoria? ¿Me podrías decir? Construir memoria en un país como este pasa
por varias cosas, ¿no? Construir memoria es recordar. ¿Y para qué recordamos? Recordamos para no repetir, ¿no? Para no repetir atrocidades del pasado, pero también la memoria es un fluir entre el pasado, el presente y el futuro, no es fija, ¿verdad? Porque los ciclos y los tiempos no son lineales, sino que son más fluidos y demás. Entonces, hay la construcción de la memoria también pasa por revisar las situaciones que acontecieron en el pasado, las violaciones a los derechos humanos, las violaciones en los cuerpos de las mujeres, las afectaciones en todo un entramado social, comunitario, para darnos cuenta que ahora estamos viviendo esas mismas situaciones y esos mismos crímenes en otro contexto. Por eso es tan importante construir memoria, ¿no? Y por eso es tan importante hacerlo desde esa mirada de lo que sucedió en nuestro conflicto armado interno, que como platicábamos con Yoshi antes, también no es muy distante de lo que sucedió en Guatemala, ¿no? O en Nicaragua, o compartimos historias de violencia que parten de esas dictaduras y militaristas, racistas. Entonces, eso es lo importante, digamos, de construir la memoria. ¿Para qué? Para que esos hechos no se repitan y que esos hechos los miremos también como afectaciones en el hoy, en el cotidiano, ¿no? Para poder transformar realidades y también no únicamente para saber nuestra historia, ¿no? Para saber de dónde venimos y para saber qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos, porque ahora hemos estado viendo muchos signos autoritarios de los órganos y poderes de Estado. Entonces, es importante situarnos para poder transformar esas realidades y ver que nos afectan a todos, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la construcción de la memoria y además también para honrar, ¿no? La memoria para honrar a quienes ya no están, a quienes murieron a causa de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como desapariciones forzadas, torturas, ajusticiamientos o ejecuciones extrajudiciales. Entonces, para honrar la vida, ¿no? De esas personas que ya no nos acompañan ahora, pero que estaban en la causa y en el interés de transformar nuestros contextos de violencia. Entonces, también para eso se construye memoria, ¿verdad? Entonces, puede ser también en el plano del imaginario colectivo. Yo creo que en un país como este es súper importante hacerlo desde ahí, desde la acción y la denuncia pública y para apostarle a esos cambios de imaginario, ¿verdad? Por eso es importante los símbolos, por eso son importantes denunciar la militarización, ¿no? Los avances de los militares, porque eso nos lleva justamente a tener menos garantías y menos posibilidades de pensar y hacer en libertad, ¿no? Y como sabemos, eso a quienes más nos afecta es a las niñas y a las mujeres y a los cuerpos disidentes, ¿no? Eso siento y eso creo. Súper importante eso que mencionas, porque cualquiera pensara que esto que pasó no tiene que ver con el presente, pero sí tiene mucho que ver con el presente y justamente por ahí va nuestra segunda pregunta, ¿verdad? ¿Cómo afecta, verdad, la impunidad de casos como el Mozote para la construcción de sociedades más democráticas, entendiendo también esas sociedades en donde también las mujeres podamos sentirnos en espacios libres de violencia, segura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Y también podamos acceder a la justicia, ¿verdad? Porque vemos que actualmente, especialmente en Centroamérica y particularmente en Nicaragua, Guatemala y El Salvador,
Nicaragua no es parte del Triángulo Norte, pero en el Triángulo Norte y Nicaragua son países que en este contexto de pandemia los casos de feminicidio se han ido a la alza y que poco o nada se ha hecho también porque estos casos sean judicializados y que también sean llevados a la justicia y las familias puedan obtener un poco de resarcir ese daño, ¿verdad? A partir de ese hecho concreto del feminicidio a través del acceso a la justicia. Entonces, pensaríamos que quizás no tienen relación, pero sí tienen relación. ¿Qué pensás vos al respecto? Sí, tienen una conexión directa, justamente por lo que les mencionaba, ¿no? O sea, no podemos hablar de la memoria si únicamente nos quedamos situadas en el pasado, sino como en ese tránsito, ¿no? De que les mencionaba, de pasado, presente y futuro, y cómo los hechos están conectados materialmente, ¿no? De cosas como la masacre del Mozote y lugares aledaños, una de las masacres más atroces, donde hay más de 1000 víctimas que siguen esperando justicia, ¿no? Y que además no solo siguen esperando justicia en términos de mecanismos judiciales, de los procesos legales, digamos, sino también aún hay personas y hay mal llamados académicos que siguen inventando investigaciones y negando los hechos que ocurrieron en la masacre del Mozote y lugares aledaños. Entonces, ahí es cuando vemos esa importancia también de que como sociedad dejemos, ¿no?, esas narrativas, ese discurso negacionista, porque así como en Guatemala, ¿no?, sí hubo genocidio, aquí en el Mozote sí hubo masacre, ¿no? En el Mozote y lugares aledaños, y hay otras, más de 100 masacres que se cometieron de crímenes atroces en el conflicto armado. Entonces, es importante que lo situemos también ahí, que levantemos las voces cuando estamos hablando de violencias en el Triángulo Norte, de aumento de desapariciones, por ejemplo, forzadas, que en El Salvador en los últimos 2 meses aumentaron las desapariciones, principalmente de niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? En la pandemia y sobre todo de agosto para acá, las cifras se dispararon y no dista tampoco mucho de lo que sucedió en Honduras y Guatemala. Y eso, o sea, tiene todo que ver con las desapariciones forzadas del conflicto armado, que son, las cifras oficiales son 8,000, pero esas son, digamos, hay subregistros y hay mucho más desapariciones forzadas durante el conflicto, las cuales están todas en impunidad, ¿no? Y no es casual que ahora, al 2020, noviembre de 2020, a las puertas de conmemorar un 25 de noviembre, estemos de nuevo con cifras de desapariciones forzadas disparadas. Eso es porque no aprendimos nada. ¿Y por qué no aprendimos nada? Porque negamos la historia, porque no queremos mirar hacia esa parte, ¿no?, de la memoria que no solamente está negada en los libros de historia y en los programas escolares de las escuelas, sino también está negada cuando nos hablan, por ejemplo, de no es válido abrir esas heridas, ¿no?, que es un discurso bastante recurrente y también es de negación, y al final es un discurso sobre todo de personas, de funcionarios públicos, pero también está impregnado en mucha parte de la sociedad, que hay que ir esforzándonos por irlo rompiendo, ¿verdad? Por sacar también, por poner las narrativas en otro lado, para ir construyendo esa memoria. Y sí, creo que otra de las cosas que mencionaba Yoshi tiene que ver con la importancia también de judicializar, ¿verdad? Porque creo que la construcción de la memoria se hace de muchas aristas, ¿no? Y no es que queramos negar o sobreponer las narrativas y el imaginario colectivo, y más en el ámbito sociocultural, que no lo jurídico. Creo que todas las aristas son importantes, ¿no? El problema es que no debemos jerarquizarlas, o sea, tenemos que hacer la lucha de calle,
en el plano más simbólico y de construcción de narrativas y demás. Y ahí cabe mucho el arte, estos programas, colocarlo, los artículos que se escriben, cómo hacemos la lucha, qué estamos diciendo, cómo queremos impulsar los discursos, pero también lo que han venido haciendo históricamente las víctimas, sus familiares y las organizaciones históricas de derechos humanos aquí en El Salvador y en Guate también, ¿verdad? Que es la lucha de judicializar los casos. Esto es muy importante y esto ha sido también negado, por eso ha sido importante llegar también a otras instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hacer uso algunos han llegado a la Corte. Entonces, ¿cómo haces uso de estos mecanismos a los que acudís porque tu sistema no funciona, porque tu sistema te está imposibilitando el acceso a la justicia judicial, digamos, ¿no? Entonces, es una justicia patriarcal, es una justicia racista, es una justicia que niega a las víctimas, que no pone la centralidad en las víctimas, pero son las herramientas del sistema y hay que usarlas también. Entonces, el problema es cuando te topas, ¿verdad? Y cómo para llegar, por ejemplo, a la fiscalía, a medicina legal, a los peritajes psicológicos, tenés que tener redes, tenés que hacer uso también de lo que las feministas llamamos de la construcción de las redes y esa fuerza, porque no es fácil enfrentarse, digamos, en individual a esos sistemas, ¿no? A esa justicia de los tribunales, de la fiscalía. Entonces creo que es importante hacer una confluencia de varias estrategias para, como solemos hacer la feminista, ¿verdad? Como sabemos hacerlo, creo que es importante hacer esa confluencia para ir echando mano de varias estrategias, de varios acompañamientos también. Y es lo que ha pasado en el Mozote y por eso es tan importante ese juicio del Mozote y por eso es tan importante denunciar que no abran los archivos y es tan importante darle la centralidad a las víctimas, ¿verdad? Hay la Asociación de Víctimas y Familiares del Mozote que nunca, desde que se ocurrió esa barbarie en diciembre, ¿verdad? Del 81, desde entonces están luchando y siguen haciéndolo, ¿verdad? Con todos los medios y con varias alianzas y acompañamientos. Entonces yo creo que es importante porque es histórico ese juicio y el juicio, como decimos en ese comunicado, el juicio pasa porque van a seguir negando la verdad, ¿verdad? Y sabemos, no es un eslogan, o sea, no es una frase vacía lo de sin memoria, si no construimos memoria, no hay verdad y sin verdad no hay justicia. Eso tiene mucho sentido. Eso pasa por las historias y los dolores cotidianos y las esperanzas también cotidianas que hacemos las personas que queremos honrar esa memoria y a quienes nos faltan físicamente en este plano, a las víctimas del conflicto, pero que están dentro nuestro y por eso también es importante honrarlos desde ahí también, ¿no? Desde el honor que se les hace a esas personas y también para continuar esta causa, moviéndola, ¿no? Moviéndola desde un lugar de mártires, de caudillos tan fuertemente, digamos, como guerrerista armado, ¿no? Moviéndolos de ahí, pero reivindicando mucho esa parte de sus sueños y sus deseos por transformar las realidades, que al final es lo que estamos haciendo ustedes, yo y otro montón de mujeres y personas aquí en El Salvador y en Centroamérica, ¿verdad? O sea, la sombría centroamericana es lo que hace, o sea, soñar con un mundo, con países, con Centroamérica, con istmos distintos, donde las violaciones a derechos humanos, donde las violaciones a los cuerpos de las niñas y de las mujeres y las desapariciones forzadas nos indignen, nos
nos escandalicen, las denunciemos y disminuyan, ¿verdad? Que eso ya no sea, que no pasemos de largo cuando veamos estas noticias, cuando que nos indignemos ante los feminicidios. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Por eso es tan importante honrar también la vida y las causas de la gente que se quedó en el conflicto armado, ¿no? Que negaron su vida, que fue asesinada, masacrada, como en el Mozote. Entonces, la memoria tiene todo que ver en esas luchas. Es un elemento de centralidad para todas las causas, creo yo, que mantenemos aquí ahora. Las feministas, las defensoras de la tierra en Centroamérica. Entonces, por eso hay una conexión muy directa entre el ayer, digamos, entre el hoy, que es lo que estamos construyendo. Uh-huh. Gracias, Amanda. Y hay una frase que también se menciona en el comunicado, que tiene que ver con sanar la herida de la impunidad y esa herida colectiva que al negarla, pues simplemente no nos estamos haciendo cargo de esa parte tan fundamental de nuestras historias. Y me parece que, bueno, vos bien decías, todas estas acciones de divulgación son fundamentales, la lucha por la justicia es fundamental para sanar esa herida colectiva. Y en este marco, pues, es que ha surgido también un espacio que nos gustaría que nos puedas contar un poquito más de esto, ya para entrar justo a un bloque de propuestas, porque si queremos aprovechar esta oportunidad también para hacer un llamado a todo Centroamérica, todas las compañeras de la región, a que nos unamos a esta lucha, que nos unamos a esta exigencia de queremos verdad y estamos exigiendo que abran los archivos en El Salvador. Y en ese sentido, Amanda, hablando de propuestas, si nos puedes comentar, bueno, un poco sobre salvadoreñes construyendo memoria, cómo fue que surge, qué acciones ha estado realizando y también si podemos hacer un llamado a las compañeras de Centroamérica que podamos hacer una petición concreta para que nos unamos a estas luchas por la verdad. Sí, esto me encanta también que hayas traído, Sara, esta parte de queremos sanar, ¿no? Sanar la herida colectiva. Y creo que es importante también, a veces siento que nos cuesta tocar esta parte justamente porque es una herida que duele mucho, ¿no? Y es una herida que eventualmente supura, ¿no? Eventualmente hay que cuidarla, hay que tratarla, ¿no? Ponerle sábila, ponerle cosas para hacer, digamos, de esta herida también algo que saber que va a estar ahí, pero que podemos, ¿no? Continuar. Entonces creo que a veces el dolor que nos dejó, que nos heredaron las guerras, los conflictos armados internos, es demasiado fuerte, ¿no? Y por eso también hay un gran peso indecible, ¿no? Muchas veces. Y por eso hablamos de sanar la herida, porque es mía, ¿no? Es mía. Yo siempre digo, evidentemente, o sea, la herida que me causó la ausencia de mi mamá y mi papá, ¿no? Y la forma violenta en la que me fueron arrebatados, es una herida mía, ¿no? Individual, pero también y también es transgeneracional, o sea, le afectó mucho a mi abuela, ¿no? Porque perdió a su hija, a mis abuelas, a mí, pero también hay un impacto en mi hija, ¿no? Por ejemplo, eso es mío. Sin embargo, también esa afectación tiene una resonancia familiar, comunitaria y social. Por eso decimos, esta herida también es tuya, ¿no? La herida de la guerra. Entonces, en ese sentido, tenemos que agarrar nuestro pedacito y ahí sería la invitación, ¿no? Para agarrar nuestro pedacito, ver cómo nos sentimos afectadas como hijas de la guerra.
es muy fuerte. Nos detenemos poco a sentipensar esto porque es muy doloroso. Entonces, creo que es momento, y también la historia nos lleva ahí, o sea, nos lleva ahí porque los tiempos sociopolíticos, económicos que estamos viviendo ahorita en El Salvador y en Centroamérica, de muchas señas dictatoriales, de gobiernos dictatoriales, autoritarios, nos tiene que llevar necesariamente a pensarnos en esa herida. Entonces, y ahí también es como surge, ¿no? La iniciativa de Salvadoreños Construyendo Memoria, porque empezamos a hablar, a juntarnos, a decir, está fuerte y esto nos recuerda cosas, ¿no? Ahí vuelve otra vez la memoria. Entonces, ¿qué hacemos? Nos juntamos para hacer cosas que les muevan a otras personas y sí, podemos usar las redes sociales porque hay que usarlas, porque son una herramienta muy importante, necesaria y llega, ¿no?, a mucha gente, pero también queremos poner el cuerpo, ¿no? Queremos poner el cuerpo y hacerlo de manera presencial. Así empezamos a hablar y dijimos, a ver, a partir de esta negativa del 21 de septiembre, de los militares negándole el acceso a las instalaciones para realizar una diligencia judicial civil a un juez de la República, entonces ahí dijimos, hagamos algo, ¿verdad? No podemos dejar pasar esto. Hay mucha gente ya diciendo cosas, pero organicémonos para juntarnos. Y es así como nos juntamos, un grupo de personas, ¿verdad? Movidos por indignados también por esta imposibilidad y negación al juez de entrar y a los peritos y peritas para realizar las diligencias judiciales, y dijimos, vamos, ¿y a dónde? Al Estado Mayor. ¿Por qué? Porque ahí fue la primera que le cerraron las puertas al juez. Entonces, por eso dijimos, vamos a ir al Estado Mayor, ¿verdad? Y también porque era muy fuerte irnos a parar ahí a decir, abran los archivos, ¿verdad? Y vamos a estar aquí haciéndolo. Y dijimos, vamos a hacerlo todos los lunes, ¿no? Semanalmente. Y con eso también logramos ir a la Fuerza Aérea. Y ahí sí acompañamos al juez y llegaron otras organizaciones de derechos humanos, lo cual también es muy importante sumar. Entonces ahí estuvimos y fue muy potente la acción, porque dijimos, sí, hagamos manifiestos, escribamos algo, escribamos lo que podamos, artículos, análisis, pero también ofrezcamos flores, porque también aquí queremos honrar lo que les decía antes, ¿no? La memoria de quienes no nos acompañan físicamente. Entonces dijimos, claveles rojos va a ser el símbolo para llevar y ofrecer, y ante las armas, flores, ¿no? Ante la violencia, vamos a velas, luz, ¿no? Para iluminar también la memoria y nuestros caminos en contextos igualmente violentos que en los 80. Entonces, así fuimos armando esto. Como hablábamos antes de empezar este programa con ustedes, no es fácil sostener unas acciones presenciales o cualquier cosa, ¿no? Semanalmente, porque todos tenemos agendas, tenemos trabajos, hacemos otras cosas, y esto fue como a partir de ese activismo y esa actuancia política que dijimos hay que hacerlo. Entonces es complejo sostenerlo. De hecho, estamos por reunirnos para ver cómo seguir, ¿verdad? Ayer hicimos un tuitazo y fue genial. Yo no soy muy de esas acciones, me cuestan, la verdad. Entonces, pero creo que fue un éxito el tuitazo de ayer, por lo que dicen las compañeras expertas. Entonces, eso nos entusiasma mucho y por eso también quisiéramos invitarles, ¿verdad?, a que esta herida también les afecta, que revisen cómo les afecta, a ver qué sienten, y que se sumen también a estas acciones de salvadoreños y salvadoreñas construyendo memoria, porque es importante, ¿no? Porque es importante para darle la espalda a la impunidad, para darle la espalda a la injusticia, a las violencias, ¿no?, al militarismo y a la militarización también. Entonces creo que la invitación sería esa.
salvadoreños y salvadoreñas construyendo memoria es un espacio abierto, ¿verdad? Quien quiera se puede sumar, nos escribe, tenemos Facebook, Twitter, y pueden escribirnos y decir, me surge la gana de participar, y pueden hacerlo, ¿verdad? O sea, ya vemos varios compañeras y compañeros que desde nuestras diferentes experiencias, desde nuestras diferentes también habilidades y capacidades, aportamos al espacio, y creo que es un espacio importante y necesario en estos tiempos, en El Salvador y también yo diría en la región, porque son tiempos duros a los cuales hay que recibirlos con mucha estrategia, con mucha capacidad de escucha y con mucha generación de diálogo, ¿verdad? Con abrirnos, creo que es importante sumar, construir colectivamente. Ahora, eso es lo importante, y tender puentes, escuchar y dialogar. Creo que y sería esa la invitación, ¿verdad? A partir de ese espacio que existe, que estamos ahí haciendo cositas y construyendo memoria, que ese es el deseo, ¿verdad? Gracias, Amanda, por esa invitación. Y que súper, justamente todo lo que están haciendo, como han ocupado como símbolos muy... Es que complicado, ¿verdad? En este tema del duelo, o sea, hay como muchos símbolos, ¿verdad? En estos ritos de cierre, de despedida también, ¿verdad? De un plano a otro, que justamente es el proceso que les han robado a muchas de las personas, a muchos familiares. Y yo, por ejemplo, lo platicaba con mi pareja y le decía, porque yo pasé también por un proceso de duelo interrumpido, porque tuvimos una pérdida en mi familia, y fue justo en el contexto de las protestas en Nicaragua. Entonces no pudimos tener ese rito religioso, ¿verdad? Que en algunas pues, familias lo tienen, y se sintió como inconcluso. O sea, el no tener ese proceso que te permite a nivel psicológico incluso, o sea, ir como que tu cerebro se vaya adaptando a esa idea y entendiendo esa idea. Entonces, a mí en lo particular, por eso me impacta mucho esta causa, porque lo entiendo. O sea, que te quiten eso es súper fuerte, que no te dejen, que no, o sea, esos actos, como decir, hablan los archivos, el impacto que puede tener en la vida de muchas familias, el lograr concluir con ese proceso y entender qué fue lo que pasó, o sea, entender qué fue lo que pasó con su historia, dónde están, ¿verdad? Eso genera como mucha paz, y lo entiendo, me genera mucha empatía por lo que les comento. Entonces me parece muy lindo justamente esos símbolos que han retomado, como los claveles, los colores, y ese homenaje simbólico que hacen todos los lunes, además, en algunos lugares donde hay presencia de militares, ¿verdad? En el Estado Mayor, o en algunos cuarteles, ¿verdad? En la Fuerza Aérea también hicieron uno. Entonces me parece que son cosas muy simbólicas y que tienen un impacto muy fuerte, y que no es necesario incluso que sea la cantidad de personas, porque la causa en sí es muy emocional, es muy sentida, y por lo menos en las que he podido participar lo he percibido. Entonces, muchas gracias por contarnos, y también pues toda nuestra admiración a las compas que también están formando parte de este esfuerzo de salvadoreños y salvadoreñas construyendo memoria. Y para darnos una pausa musical, que es nuestro otro bloque, vamos a escuchar una canción de una artista mexicana que es cantautora, que seguramente muchos de los que nos escuchan y muchas de los que nos escuchan pues son fan, ¿verdad? Yo me incluyo, es Natalia Lafourcade, y que es una activista también de causas sociales, y que casualmente tuvo un concierto hace un par de años aquí en El Salvador y se pronunció a favor de la lucha por la libertad de las 17. Y vamos a escuchar una nueva versión de su éxito Hasta la Raíz, que fue hecha en el marco del Día Internacional de los y las Desaparecidas.
promovido por el Comité Internacional de la Cruz Roja. En este video aparecen artistas de toda Latinoamérica, incluyendo centroamericanos y centroamericanas. Así que nos vamos a ir a escuchar y ver, para quienes nos vean el domingo en la edición de Todas TV, el video de Hasta la Raíz en esta versión especial para el Comité de la Cruz Roja. Así que vamos a verlo. La pausa musical, música consciente producida desde la Via Yala que acompaña nuestras luchas. Busco a mi hijo. Estoy buscando desde 1983. La amo, la recuerdo, a todos los días la espero. Temos que ter acesa a fé e a esperança de reencontro. Nuestro corazón del suelo al cielo buscándolos. Hasta la raíz. Cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Que cada instante sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas, yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezcas vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Que crezcas vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas.
Bueno, esta fue esa versión de Hasta la Raíz, siempre muy conmovedora y qué buena de estas iniciativas que, bueno, con artistas de toda la región, me parece que es bien importante. Y hemos transitado este programa con la voz de Amanda, que queremos agradecerte, Amanda, por estar aquí, por luchar, por también conectarnos con esta lucha a tantas, y porque sabemos que son luchas de largo aliento, pero que cuando se hacen de manera colectiva, pues el camino se vuelve menos pesado, ¿verdad? Entonces, desde el podcast Centroamérica Unida y Resistiendo, pues también nos unimos a esta lucha, también decimos y gritamos de manera conjunta nunca más, y también queremos y exigimos que abran los archivos. Así que gracias, Aman, por tu tiempo, por tu voz y por todo lo que transmitís. Te admiramos mucho. Gracias a ustedes, de verdad, gracias por invitarme y gracias por hacer esta conexión. Y justamente ustedes están en esta lucha, ¿no? Ponen el cuerpo y hacen esa conexión también de las luchas que como feministas impulsamos ahora con la causa de la memoria. Es vital, hay que conectarnos, cada vez hay que conectarnos más, entonces, y hacer esa conexión con las violaciones de derechos humanos del pasado es crucial, ¿no? Así que sí, gracias por el acompañamiento, gracias por su voz, por la fuerza. Justo, son luchas que están ahí y que acompañadas se viven mejor. Así que gracias por invitar, y a las compañeras centroamericanas un abrazo, e invitarles también a sumarse a la causa de la memoria. Yoshi, no se te escucha. Perdón. Gracias, Amanda, por esas palabras. De verdad me suscribo a lo que mencionó Sara. Te admiramos un montón. Gracias por tus luchas. Gracias por inspirar también a otras generaciones, ¿verdad? A seguir manteniendo esa historia, ¿verdad? De el verbalizarla para que no muera también. Creo que es muy importante. Hasta que no exista justicia. Así que muchas gracias de verdad por habernos acompañado, y a todas las personas que nos están escuchando, recordarles que este episodio van a poder encontrarlo en el servicio de Spotify, también en Apple Podcast. También los viernes nos van a poder escuchar en la radio de todas a partir de las 4 de la tarde, y los domingos en YouTube, en su canal feminista Todas TV. Así que muchísimas gracias a quienes nos escucharon, y nos vamos a seguir escuchando en un próximo episodio. Esto fue Centroamérica Unida y Resistiendo, un podcast con información de coyuntura para visibilizar las luchas feministas y centroamericanas y aumentar la solidaridad con las causas regionales. Si te gustó este episodio, seguinos en nuestra cuenta de Spotify y Apple Podcasts. Además, nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Sombría CA. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube de Todas TV.